Buenas noches. Doctor, bueno, pues obviamente otra vez empieza a ser usted objeto de señalamientos y el día de hoy un medio de comunicación, no voy a mencionar el nombre porque es el favorito del presidente, pues lo acaba de ya colocar en Argentina. Entonces queríamos saber ya cuándo empieza a hacer las maletas, que lo están mandando como embajador. Entonces, pues ya se le pusieron cargo, ya nada más les faltó el número de vuelo. Entonces queríamos saber pues ya cuándo empieza a hacer maletas. Sí, efectivamente veo que el periódico Reforma le gusta hacer chascarrillos o hacer predicciones, y no sé fundamentadas en qué. No tengo conocimiento que me hayan requerido en ninguna otra parte que no sea la Secretaría de Salud, pero pues yo estoy atento a ver dónde se me requiere para alguna misión. Mi misión es servir al pueblo de México, es la misión de este gobierno, proteger, defender y promover el interés público. Esa es la misión que tenemos. ¿Ha pensado en renunciar? ¿Mande? ¿Ha pensado en renunciar? No, yo estoy al servicio de la nación, estoy al servicio del proyecto del presidente López Obrador y estaré siempre a disposición de cumplir la misión. Entonces no se ve usted en Argentina ni en ninguna otra parte. No, para nada, de momento no. Perfecto, gracias. Por cierto, bueno, ya que menciona Argentina, ¿vale? Puedo dar un preanuncio. La próxima semana, a partir del lunes, vamos a tener la visita de la ministra de Salud de Argentina, la doctora Carla Bizzotti, gran amiga y compañera. Hemos coincidido en muchos eventos de salud pública a lo largo del tiempo y fue quien tuvimos el privilegio de que nos recibiera en Argentina, en Buenos Aires, en la primera semana de enero, cuando fuimos a la misión especial que encomendó el presidente López Obrador para ir a conseguir la vacuna Sputnik V. También le acompañará la maestra Cecilia Nicolini, quien es asesora presidencial, es asesora del presidente Alberto Fernández, y ellas dos son protagonistas de primera línea, ejemplares, precisamente en todo el trabajo que hicieron en su momento para que Argentina tuviera acceso oportuno a las vacunas, y empezaron con la vacuna Sputnik V después de visitas a Rusia y gestiones, etcétera, y también han hecho un excelente trabajo en coordinar la respuesta a la epidemia. Por la amistad que nos une, por eso tenemos conocimiento directo del buen trabajo, el trabajo técnico tan sólido que hace el gobierno de Argentina en el manejo de la epidemia. Comentábamos hace unos días, desafortunadamente están viviendo una situación difícil porque en este momento se están incrementando los casos. Y aquí es importante tener en perspectiva justamente este fenómeno estacional que comentábamos ayer a pregunta de Óscar. Argentina, desde luego, creo que todo el mundo lo sabe, está en el hemisferio sur. El hemisferio sur en este momento, en vez de estar en la primavera, finales de primavera, próximo a iniciar el verano, como lo estamos aquí en el hemisferio norte, ellos están al revés. Ellos están al final del otoño, próximos a empezar el invierno, y esto les da una condición climática muy propensa a la expansión de las epidemias de virus respiratorios, y es muy probable que esto sea una de las principales explicaciones por las que no solamente en Argentina, sino en varios países del cono sur, en América, se esté presentando esta actividad epidémica. Pero regreso a preanunciar con mucho gusto que nos acompañarán el próximo lunes la ministra de Salud de Argentina, la doctora Carla Bizzotti, la asesora presidencial, la maestra Cecilia Nicolini, y vamos a tener varias actividades. El lunes estaremos en una actividad muy técnica, muy específica de cooperación en materia de salud pública, con base en colaboraciones existentes y nuevas prospectivas que en su momento platicamos con el presidente Alberto Fernández al inicio de enero, y se contempla que el martes estarán con nosotros en el Pulso de la Salud y estaremos hablando del tema específico también que es de interés de ambas naciones en este momento, que es la próxima liberación de las vacunas AstraZeneca que se envasan aquí en México. Ya habíamos comentado que hace un par de días el canciller Marcelo Ebrard, acompañado por el embajador de Argentina, acudieron a la planta de Leomont, allá en Ocoyoacá, Estado de México, a ver los últimos detalles,
y se estará liberando la vacuna posiblemente el propio lunes o el martes, y es parte de la misión, quizá el elemento fundamental de la misión a la que viene la ministra. Pero vamos a aprovechar el tiempo y vamos a estar trabajando. Vamos a ver si podemos lograr que también nos acompañen aquí en la conferencia para que comenten al respecto. Eso es lo que tiene que ver con Argentina. Quizá de ahí Reforma oyó algunas noticias, pero hoy no está aquí Natalia Vitela, pero por si toma nota ya le explicamos de qué se trata. No se trata de embajadas, se trata de trabajo. Muchas gracias. Óscar, por favor, adelante. Óscar Sosa, de Relate Digital. Mi pregunta va referente a, se acerca la marcha gay que se menciona por cada año, y pues hay actividades que se van a hacer. Entonces, aprovechando la visita de la doctora, sería preguntarle cómo están las cifras en cuanto a las personas que tienen infección de VIH, cómo será la vacunación para esas personas en el programa que se tiene para esta vacunación, y ¿qué hay acercamiento de los organismos que llevan a cabo ese tipo de manifestaciones cada año, y si de una u otra forma se van a hacer también festejos por ese mismo tema? Entonces, ¿hay acercamiento para evitar que centros nocturnos y todo esto se propaguen y que sea también un foco de infección o preocupación para las autoridades federales como locales de la Ciudad de México? Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta y por el espacio para comentar al respecto. Como siempre, y es un mensaje hacia toda la población, cualquier persona con vida sexual puede vivir con VIH. Esto nos lleva al siguiente elemento: todas las personas necesitamos realizarnos nuestras pruebas en términos de saber cómo estamos en nuestra salud, una prueba rápida para VIH, para sífilis, para hepatitis, ahora que tenemos también un tratamiento universal y gratuito para el mismo, y esto nos permite identificar a las personas que viven con VIH y desconocen su estado serológico. ¿Por qué es importante y por qué es tan relevante su pregunta? Lo importante aquí es cerrar esta brecha. En México existen estimaciones, de hecho estamos por terminar las estimaciones que se realizan cada año con las diferentes instituciones, con los datos nacionales en coordinación con ONU-SIDA. Ustedes recordarán que para el Día Mundial del SIDA les presentamos aquí cuáles eran estas estimaciones globales. Para este año estuvimos trabajando con diferentes modelos con ONU-SIDA, y entonces el modelo está próximo a salir. En cuanto esté disponible se encontrará en la página y lo haremos público hacia todas las personas. Pero sí, el año pasado teníamos por lo menos 270,000 personas que vivían con VIH, y lo importante de esto es que había una proporción de por lo menos 3 personas que desconocían su diagnóstico. Recordemos que el año pasado existió la pandemia y que muchas personas dejaron de acudir a atención. Entonces, lo que es predecible que pase es que esta brecha se incremente. Entonces, el llamado directo a la población es: realícense las pruebas. ¿Por qué? Porque una vez realizada la prueba, si éste reactiva y se confirma el diagnóstico, con un tratamiento adecuado, las personas que viven con VIH van a tener una calidad de vida similar a las personas que no viven con VIH. Y entonces, esto también nos lleva al siguiente elemento, que es justamente los tratamientos antirretrovirales, la necesidad de esta optimización que desde el 2019 se ha estado trabajando y en lucha gracias a la coordinación de la parte académica, de salud pública, de los líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil. El mes del orgullo no lo vamos a hacer como el año pasado, que tuvimos toda una serie de eventos virtuales, de hecho, en coordinación con nuestros líderes comunitarios de CONACYDA, con la coalición LGBT y más, etcétera, nos permitirá con otros líderes específicos de toda la comunidad, nos va a permitir acercar estos temas tan importantes de salud hacia las personas. Entonces, para este año también tenemos toda una serie de eventos. De hecho, también les invitamos a que nos acompañen porque es muy adecuado el conocer. Es importante saber cuáles son estos temas de salud que tenemos que
tener una atención adecuada en términos de ciclo de vida. No es lo mismo lo que requiere un adulto mayor que lo que requiere un neonato, una mujer embarazada, pero también que sean adecuados para cada una de las personas. No es lo mismo lo que requiere en términos de atención a la salud un hombre que tiene sexo con hombres, que una mujer trans, que una persona que usa drogas, que una persona que vive en comunidades indígenas. Todas las personas requieren una atención que sea adecuada para ellas, y es justamente a través de estos vínculos, a través de estos seminarios liderados por la comunidad que podemos acercarnos. En términos de la vacunación, recordemos que desde el principio en la parte de la Estrategia Nacional de Vacunación y con todo el apoyo del CONACYDA se hizo la introducción de grupo como prioridad a las personas que viven con VIH como una de las comorbilidades de prioridad. Pero que también tenemos nuestro grupo asesor experto que una vez que se hacen los análisis se identifican cuáles eran los mayores riesgos, y evidentemente esto ha dictado la política de vacunación. Las personas adultas mayores, las personas que tienen arriba de 50 años tenían muchísimo mayor riesgo por el resto de comorbilidades y sindemias que se asociaban. Entonces, en los siguientes pasos, sin duda ya empezaremos a ver estas estrategias dirigidas justamente para las personas que viven con VIH. Y aquí el mensaje es: las vacunas son seguras para las personas que viven con VIH. Si usted vive con VIH, no tema en vacunarse, es bien importante que lo haga, al igual que otra serie de vacunas que protegen su salud. Gracias. Muchas gracias, doctora Letze de la Torre. Liliana Noble, Pulso Saludable, y enseguida Janet Galindo. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctora Alexa, me gustaría conocer un poquito sobre, se hizo mucho revuelo el lunes por el anuncio en la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum de este estudio mosaico, y entiendo que hay al menos 30 mexicanos participando de él. Si nos pudiera platicar un poquito, entiendo que es la fase 3 ya de esta probable vacuna contra el VIH, si nos pudiera platicar un poquito de esta historia y por qué tendría que ser tan relevante para nosotros en este momento. Y una segunda pregunta para el doctor Gatell. Gracias. Muchas gracias. Sí, estas son de las buenas noticias en términos de salud pública. Afortunadamente existen este avance de la tecnología de vacunación y el avance científico que está pugnando justamente para identificar si la vacuna, que es la que se está aplicando en este estudio internacional, no solamente participa México, participan otros países, nos permite identificar si protege esta vacuna contra la infección. Al igual que otras vacunas, es importante señalar que esta no se asocia a infección por VIH, sino es una vacuna que lo que hacen es vacunar a unas personas y ver, de acuerdo al riesgo de exposición, cuáles las personas que se lograron proteger con este tipo de intervención. Esto es muy relevante porque para el control de la pandemia por VIH, recordemos, es una pandemia y tiene que tener también toda nuestra atención, al igual que lo hacemos para la pandemia por SARS-CoV-2, existen estrategias que se denominan de prevención combinada. ¿Cuáles son estas estrategias de prevención combinada? Evidentemente la parte y el pilar de salud sexual, educación, evitar la discriminación, el estigma, el acceso a condones, tanto internos como externos. Ustedes recordarán el video que pasamos en el Día Internacional del Condón, lubricantes también, que es importante. Otro pilar que se recomienda para ciertos grupos en términos de profilaxis preexposición, que son medicamentos que se toman para evitar o disminuir el riesgo de infección, o profilaxis postexposición, que se recomienda para las personas que llegaron a tener algún encuentro sexual sin uso de preservativo. Entonces es importante, si desconocen el estado serológico de la pareja, que pudiesen tener acceso a estos. Pero en estos elementos
no se tiene, al final es un acceso y una intervención muy específica en cada punto. En cambio, si estamos hablando de una vacuna que realmente disminuya el número de infecciones, vamos a poder cambiar el rumbo de la epidemia. Y el rumbo de la epidemia en México y el rumbo de la epidemia a nivel internacional. Recordemos que México es parte de los países de la coalición, que justamente lo que se busca es que en estos países podamos reducir fuertemente, y ese es nuestro compromiso como gobierno, el disminuir el número de casos nuevos de VIH. Y esto sería una estrategia adicional al resto de las estrategias que no podemos dejar de pensar en ellas a lo largo del tiempo. Entonces son extraordinarias noticias, se encuentra en 3 entidades federativas, y esto también habla y es un reconocimiento a la capacidad técnica, la capacidad científica de estos grupos que están liderando el proyecto en nuestro país. Gracias. Sí, doctor Gatell, ayer en la reunión que tuvo con que se tuvieron los gobernadores, ustedes publicaban en redes sociales que establecieron una serie de protocolos a seguir ahora para las elecciones. No sé si me estoy adelantando o nos pudiera platicar de una vez o si lo van a pensar hacer después, no sé. Con mucho gusto y gracias por sacar el tema. Ayer otro periódico, en este caso el Universal, nos hizo un flaco favor porque recolectó incorrectamente la información de lo que se expuso en esta reunión y nos atribuyó el haber dicho como Secretaría de Salud o Secretaría de Gobernación que no se iba a requerir la credencial de elector durante las elecciones. Eso fue lo que inicialmente publicó el Universal. Afortunadamente después se dieron cuenta de su error y lo corrigieron, pero por si acaso alguien recibió esa noticia, es una noticia incorrecta. En este caso no falsa, sino incorrecta. Y por la noche tuve una conversación, como siempre amigable, con el presidente del INE, el maestro Lorenzo Córdoba, con quien hemos mantenido un diálogo técnico para este propósito, precisamente para coordinar lo que a cada quien le compete y defender lo que a cada quien le compete, que es el derecho a los derechos político-electorales que le compete al INE, y a nosotros nos compete el proteger la salud, el derecho a la protección de la salud. Pero hemos encontrado, como ya habíamos platicado en otras ocasiones, desde las elecciones del año pasado, en Hidalgo y Coahuila, un punto de encuentro, un mecanismo de coordinación muy productivo. Y estos protocolos precisamente se hicieron así, ya lo habíamos también relatado en otra ocasión. El INE, el Consejo General del INE, reclutó a la colaboración de especialistas en salud pública con mucho talento, con mucha capacidad, hicieron varios protocolos. Estos protocolos estuvieron alineados a los protocolos generales de seguridad sanitaria. Tuvimos la oportunidad de revisarlos, de comentarlos, encontramos que algunas observaciones mínimas, pero que estaban muy completos. Y lo que ayer se difundió nos estorba, entonces quiero decirlo explícitamente para que quede claro. La credencial de elector es el documento de identificación único e indispensable para las personas votantes. Por supuesto que va a ser requerido. Esto no lo digo yo. Ayer acordé esto con el presidente del INE, y aquí lo estoy diciendo, que nadie se confunda, la credencial de elector va a ser requerida para todas las personas que tengan la intención de votar. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Que por seguridad sanitaria, por protección, para evitar contagios, lo que no va a ocurrir en las casillas es que se pida el traspaso mano a mano de esa credencial. Normalmente cuando se va a votar, las personas votantes llevamos nuestra credencial, vamos a ilustrarlo, llevamos nuestra credencial, la entregamos al personal funcionarios de casilla, la toman con sus manos y ellas y ellos recolectan los datos. Eso no es lo que no va a ocurrir ahora. La recomendación es que la persona votante lo tenga en su mano y lo muestre, lo sostenga, para que las y los funcionarios de casilla observen los datos, al reverso y al anverso, los registren, verifiquen que está en el registro de electores. Entonces, así es como va a funcionar. Eso es lo que explicó ayer el doctor Ricardo Cortés en la reunión quincenal que tenemos con
las autoridades estatales, con los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, además, se comentó que existen 9 protocolos, hay un protocolo general y hay 8 protocolos específicos para cómo conducirse durante el proceso electoral, tanto las personas funcionarias de casilla o de las distintas unidades operativas del proceso electoral, como las personas electoras. Y en cada fase, en cada movimiento prácticamente del proceso, hay especificaciones que nos permiten disminuir los riesgos de contagio COVID. Hay modificaciones incluso poco estructurales de las casillas. Otro ejemplo es la cortinilla que normalmente se ponía para enclaustrar a la persona votante durante la emisión del voto, no se va a poner. Se ha cuidado que eso no implique que está en peligro la secrecía de su voto. Obviamente estarán más distantes los puntos de votación de cualquier otro posible observador inadvertido. Pero visualícese que aquí lo que interesa es no tener una cabina cerrada en el punto de votación, porque obviamente esto podría generar un ambiente de aerosoles que, si una persona votante estuviera contagiosa de SARS-CoV-2, le podría transmitir al siguiente persona votante. Pero en síntesis, estos protocolos han sido muy bien estructurados durante varias semanas, meses incluso, gozan del consenso por parte de la Secretaría de Salud, que lo revisamos. La Secretaría de Gobernación también ha tomado un conocimiento explícito y directo de cada una de estas cosas, ha aportado elementos útiles. Le agradecemos a la ministra y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su equipo, de modo que estamos tranquilos y tranquilas de que serán unas elecciones muy relevantes, pero también muy seguras en términos sanitarios. Y sí, los daremos a conocer. El INE prácticamente será quien estará dando a conocer los protocolos, y nos coordinaremos por si hay algo en lo que nosotros también podamos contribuir en la divulgación de esos protocolos. Gracias, doctor. Y finalmente, me comenta mucha gente en redes sociales, de los que ya están vacunados y tienen el esquema completo, que se han hecho pruebas de anticuerpos totales o pruebas de IgG, y algunos de ellos están espantados porque les han salido negativas las pruebas, y algunos otros, comparado con su cónyuge o con alguien que vive con ellos, les salen un punto de, no sé, por ejemplo, 4 títulos, y a algunos les salen 10 títulos. Entonces, ¿nos podría ayudar a explicarnos esto para que la gente no esté pensando que la vacuna que se aplicaron no tuvo la eficacia requerida para esa persona? Gracias. Muchas gracias, Liliana Noble, porque esto efectivamente estamos detectando que es una práctica que algunas personas han tenido y está generando confusión, y vamos a publicar un pequeño documento explicando esto en términos sencillos, prácticos, de acceso a todo el público no especializado en el campo de la salud. Baste por ahora mencionarlo. No gaste dinero, no gaste su tiempo en hacerse una prueba de anticuerpos buscando tener la confirmación de que ya está protegida o protegido, ya sea después de haber sido vacunada o ya sea después de haber padecido COVID. ¿Cuál es la razón? Las técnicas de laboratorio disponibles en el mundo entero, no es un problema del país, disponibles en el mundo entero, no están normalizadas, no están estandarizadas. No hay un referente único de cuál es el título o cantidad, concentración de anticuerpos en sangre que representan un grado suficiente de inmunidad. En segundo lugar, las distintas técnicas que están en acceso comercial, o incluso las que usamos en los laboratorios de salud pública y el propio INDRE, tienen un desempeño variable todavía de persona a persona. Y efectivamente hay personas que, habiendo recibido la misma vacuna con el mismo lote, tienen resultados de títulos de anticuerpos diferentes. En parte es variabilidad de la técnica de laboratorio, como dije, no hay un estándar general, y en mucho es la variabilidad biológica de la respuesta inmune entre personas. Las pruebas serológicas, por lo tanto, no son un indicativo válido, confiable, creíble, en forma generalizada, como comprobante de haber sido inmunizados. Esta postura
no es solamente una postura del Gobierno de México, es una postura que sostiene también la Organización Mundial de la Salud, organismo que ha recomendado no utilizar este instrumento que en algunas regiones del mundo, particularmente en Europa, se empieza a proponer, que se le ha llamado el pasaporte inmunológico. Esta idea de que puede haber una especie de cartilla que muestre quién ya tuvo la vacunación o que lo pueda demostrar a través del título o los títulos de anticuerpos en sangre. Por todas estas razones, la Organización Mundial de la Salud no recomienda pasaportes inmunológicos. Aquí en México ha habido algunas voces que sugieren esto, particularmente en el sector privado. En un momento dado se formuló la idea de que puede ser un mecanismo que facilite la reincorporación de personas trabajadoras a sus puestos de trabajo. Pero hoy, que es la tercera semana de mayo, volvemos a comentar que no existen las condiciones técnicas y el comportamiento de la inmunidad frente al virus SARS-CoV-2 es muy diverso, es muy variante, de modo que no sería un abordaje útil. Las personas no gasten su tiempo, no gasten su esfuerzo, porque les va a dar un resultado que no es interpretable como protegido o no protegido. Vamos a publicar próximamente una reflexión al respecto, sustentada evidentemente en la evidencia científica existente en el mundo y la postura de los organismos internacionales creíbles. Muchas gracias. Ahora sí, Janet Galindo, Mundo Pharma. Gracias, doctor. Buenas noches. Janet Galindo, de Mundo Pharma. ¿Qué se sabe de la participación de 100 oaxaqueños en un protocolo clínico de un tratamiento experimental contra COVID? Esto se realizó en Europa, en la agencia EMA. ¿Usted sabe algo de esto? No sé al respecto, qué bueno que nos lo pone en el radar. Vamos a investigar. Ok, y la programación de la vacunación ha avanzado bastante. ¿En un momento dado se ha pensado o cree que haya la facilidad y de que ya a la fecha, de que ya se cumplan con todos los grupos de vacunación, considerar a los niños de 12 a 18 años, que es el grupo que quedaría pendiente? Sí, en principio sí. Desde el punto de vista de salud pública, las personas menores de edad, menos de 18, pueden tener un papel importante en la transmisión. Okay. Está documentado con la evidencia que se genera o se ha generado a lo largo de la epidemia durante 2020 y lo que llevamos de 2021, que las personas menores de edad, niñas, niños, adolescentes, tienen menor probabilidad, menor proporción, menor porcentaje de casos de enfermedad entre quienes se infectan con el virus. Y aquí recordamos que en enfermedades infecciosas es común que exista la situación de alguien infectado, no enfermo. Esto a veces confunde a las personas no familiarizadas con el campo de la salud, pero es sencillamente el agente infeccioso está en el cuerpo, pero no está provocando ningún síntoma. Esto es lo que también se llama portadores asintomáticos. Y ha habido varios estudios a lo largo de estos meses de la epidemia sobre cuál es la importancia de las personas portadoras asintomáticas en la transmisión. En algunos de estos estudios se plantea que el hecho mismo de tener al virus en la vía respiratoria, digamos, millones de copias del virus en la vía respiratoria y en las secreciones respiratorias, en una persona que no perciba tener enfermedad, puede contribuir a que ese tipo de personas o personas que están en esa condición contribuyan mucho a la transmisión, porque al no sentirse enfermas, no buscan atención, no hay una indicación de por dónde buscar si están o no infectadas, y entonces caminan, se socializan, se reúnen, etcétera. Sin embargo, también existe evidencia de que las personas portadoras asintomáticas, por el hecho mismo de que son asintomáticas, no tienen
el grado de inflamación de la vía respiratoria y los síntomas que derivan de ello, como la tos y la producción de secreción, y eso podría compensar este comportamiento de las personas. Entonces, es una reflexión científica documentada, pero a la que no se ha llegado a una conclusión sobre si son más o menos contagiantes que las personas sintomáticas. Pero definitivamente pueden contagiar. En personas menores de edad, en niñas, niños, adolescentes, afortunadamente se ha podido corroborar que la probabilidad de que enfermen con una afección grave es sustancialmente, muy sustancialmente menor a lo que le puede pasar a una persona mayor de edad. Y entre más alta es la edad, desde luego mayor es la probabilidad de que esto ocurra. Esto nos lleva a una serie de reflexiones que modifican día a día, con base en la evidencia, la apreciación que se tiene sobre la importancia de vacunar a estas personas menores de edad. En este momento, tercera semana de mayo de 2021, en general se considera que puede ser valioso, útil para la salud pública el vacunar a niños, niñas y adolescentes. De modo que la postura actual del Gobierno de México es que nos parece que podría ser favorable hacerlo y estamos preparados para hacerlo. Nuestra política de vacunación contra el COVID, presentada el 8 de diciembre del año pasado, ya contemplaba la vacunación universal, incluyendo niñas, niños, adolescentes. Pero no se procede de manera inmediata, esto también lo hemos dicho varias veces, porque todavía no hay suficientes estudios clínicos que demuestren la seguridad y eficacia de las mismas vacunas, posiblemente con modificaciones de dosis o las mismas dosis para poblaciones menores. Sabemos hasta ahora que Pfizer, para la vacuna Pfizer-BioNTech, completó ya un estudio, esto lo fuimos conversando con el propio Pfizer, y sabemos que ya completó un estudio, y sabemos que en la Agencia de Regulación Sanitaria de Estados Unidos, la FDA, ya se aprobó el uso para personas de 12 a 15 años. Y estaremos abiertos a recibir un expediente semejante en COFEPRIS, en cuanto Pfizer lo tenga listo, para analizarlo y posiblemente lograr esa autorización. Muchas gracias. Arturo Contreras, finalmente, le damos los últimos 4 minutos. Ahora sí, buenas noches. Arturo Contreras, de pie de página. Una pregunta, un comentario rápido. Nos comentan un par de personas que todavía el código QR no se ve. No sé si sea por la televisión de las personas o por cómo están intentando que les funcione el celular. Nos lo comentan rapidísimo. Correcto. Y nos piden si hay algún informe o si ustedes tienen registrados casos de personas que ya hayan sido vacunadas y enfermaron de todas maneras. Sí, definitivamente esto es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la epidemia. Está documentado cuando tenemos los registros nominales de personas enfermas y vuelve a aparecer en una condición de enfermedad, y conocemos casi todos a personas concretas que han tenido esta condición. Sin cometer ninguna indiscreción, porque esto es información pública, nuestro propio secretario de Marina tuvo esa condición, digo, es información pública porque él mismo permitió que se conociera cuando se enfermó la primera vez y cuando enfermó la segunda vez, ¿no? Seguramente la pregunta, lo cual me parece muy bueno, está encaminada a qué tan frecuente es este fenómeno y por qué ocurre. La buena noticia es que es infrecuente, es raro. ¿Qué tan raro? Muy raro. Es posiblemente menos del 2-3% de las personas que han estado infectadas con síntomas que vuelven a estar infectadas. Hay que distinguir a personas que en su momento tuvieron resultado positivo de la prueba de COVID, de la prueba de infección por SARS-CoV-2 de las personas que tienen COVID. Y eso, desisto ya un poco de intentar que esto en el lenguaje de la prensa se oriente correctamente, porque veo que indistintamente se dice dio positivo a COVID. No,
dar positivo a COVID es tener la enfermedad COVID. Distinto es dar positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2, ¿no? ¿Por qué lo distingo? Por lo que acabamos de comentar ahora, hay personas que pueden tener infección sin enfermedad, ¿no? Desde luego, también hay personas que pueden tener enfermedad causada por otras razones, y si no se hace una prueba de diagnóstico correcta, en el tiempo correcta, puede dar un resultado falso negativo, ¿no? En fin, ¿por qué ocurre? Múltiples razones, pero en términos generales, la variabilidad biológica de la respuesta inmune puede explicar que una persona ante una primera, vamos a llamarle embestida o exposición al virus SARS-CoV-2, no desarrolle una inmunidad suficientemente vigorosa y duradera y después, ante una segunda exposición, padezca la enfermedad. O sea, vuelve a padecer la infección y padezca la enfermedad. ¿Quién sí y quién no? ¿Cómo podemos saber quién lo va a tener? Y usted en su casa está diciendo, yo ya tuve, no me vaya a volver a dar. Hace bien en pensar que podría darle a usted, a mí, a cualquiera de los que nos ha dado COVID. Sí nos podría volver a dar. Y en ese sentido es que insistimos en no relajar las medidas de precaución, asumiendo que ya no nos puede volver a dar. Y como hemos dicho también varias veces, aún no se conoce con toda certidumbre cuál va a ser la duración de la inmunidad. Hasta ahorita, el mundo entero asumimos que va a ser una inmunidad suficientemente prolongada, quizá 1 año, quizá 2 años, pero científicamente, hasta hoy, tercera semana de mayo de 2021, no se tiene una respuesta de la duración y potencia de la inmunidad. Lo mismo opera para personas vacunadas. Estamos asumiendo que, dado que se trata de vacunas que son demostradamente eficaces, también serán efectivas, es decir, en su uso real tendrán las mismas capacidades protectoras. Pero la variabilidad biológica, nutricional y de varios otros factores entre los seres humanos puede hacer que una persona vacunada pudiera tener infección y pudiera tener enfermedad. Lo que se sabe de los estudios clínicos es que la protección contra enfermedad es alta y contra enfermedad grave es muy alta, en particular con la enfermedad que puede ser letal, de la misma enfermedad COVID. Entonces, por eso seguimos recomendando vacunarse, puede ser indispensable para la protección. Muy bien, pues son las 8 de la noche. Qué bueno que nos acompañó la doctora Letze de la Torre, directora general de Censida. Qué bueno que nos acompañaron ustedes. 18 semanas de reducción de todos los indicadores epidémicos, la mitad del país en semáforo verde y las otras entidades en semáforo amarillo, solo una entidad en semáforo naranja, con quien estamos trabajando para lograr que también se regule, se controle, se disminuya la epidemia. Sigue avanzando la vacunación contra COVID-19, cada vez más rápido, cada vez más vacunas llegan, se usan y cada vez más personas están protegidas. Muchas gracias.